Héctor se quedó inmóvil unos segundos, la espalda rígida, luego se dio la vuelta lentamente y se dirigió a su habitación. Cerró la puerta suavemente, sin estruendo, pero ese sonido me oprimió el corazón, me dejó un vacío frío. Miré a Carlos. Él bajó la cabeza, sin añadir nada más. Doña Pilar, en cambio, elevó la barbilla, con una clara expresión de triunfo en el rostro, como si acabara de ganar una batalla, como si la victoria fuera suya por derecho. Sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada directamente a la cara. Mis manos temblaban, las palmas sudaban. Mis emociones se mezclaban en un torbellino, injusticia por Héctor, compasión por él, y una premonición cada vez más clara, más definida. Todo esto, sabía, no podía ser simplemente que mamá quisiera vivir con nosotros. No. Había algo más. Mucho más. Después de aquel día, la casa se había convertido en un lugar extraño para mí. La presencia de doña Pilar era como una nube densa y oscura, asfixiante, que nos envolvía a todos. Su llegada, la exigencia de echar a Héctor, eran heridas abiertas que no cicatrizaban. Pero mi mente no se quedaba en el presente. Inevitablemente, volvía una y otra vez a los momentos que precedieron a aquel shock, a las pequeñas piezas que, ahora lo veía claro, formaban un rompecabezas de intriga y engaño. Recuerdo perfectamente aquella tarde de un calor sofocante, semanas antes de que doña Pilar se presentara con su maleta. Yo estaba en la cocina, con el sudor pegado a la frente mientras fregaba los platos. El aire era denso, pesado, de esos que te roban el aliento. De repente, doña Elena, la vecina de al lado, una mujer mayor de pelo rizado y ojos curiosos, se asomó por la puerta, con esa alegría nerviosa de quien trae una noticia jugosa. Me sonrió, un poco forzada, y me preguntó si podía pedirme prestado un bol. Una excusa, claro. Ella siempre tenía una excusa para pasar el rato. Mientras yo me agachaba para buscarle el bol en el armario de abajo, doña Elena, con la voz bajita, casi un susurro que no pude evitar escuchar, soltó, casi sin pensar. Sofía, ¿te enteraste? Doña Pilar le ha puesto la casa a nombre de Carmen, su hermana. Así, de repente. Los papeles se firmaron ayer mismo. Mi mano tembló. El plato resbaló de mis dedos, por poco se estrella contra el suelo de azulejos. Me incorporé lentamente, con la mirada fija en doña Elena. Mis labios se movieron sin producir sonido, la voz se me había quebrado. ¿Dice que la casa ya está a nombre de otra persona? ¿La de doña Pilar? Doña Elena asintió, su rostro irradiaba esa satisfacción de quien es portador de una gran primicia, como si le hubiera tocado la lotería de los cotilleos. Sí, Sofía, sí. Te lo juro por mi vida. Hasta las vi a ella y a Carmen en la notaría. Te digo yo que Carmen es muy lista. No sé qué le habrá dicho a tu suegra y a tu Carlos, pero en un abrir y cerrar de ojos, la casa ya no es suya. Ten mucho cuidado, hija mía, porque estas cosas se pierden en un suspiro. Me quedé allí, congelada, con las manos aún húmedas y llenas de espuma de jabón, pero sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Una avalancha de preguntas invadió mi mente, pero ninguna encontraba respuesta. Aquella casa era el refugio de doña Pilar. Siempre había dicho que, pasara lo que pasara, la conservaría, para tener un lugar donde honrar a sus padres. Y ahora, un simple papel, una firma, y todo había cambiado de dueño. Permanecí en silencio, aturdida, y luego forcé una sonrisa para agradecer a doña Elena, solo por cumplir. En cuanto la puerta se cerró tras ella, corrí a buscar mi teléfono. La esperanza, aunque minúscula, de que aquello fuera un error, una confusión, me carcomía. Marqué el número de Carlos. Carlos, ¿es verdad lo de la casa? ¿Mamá la puso a nombre de Carmen? Mi voz temblaba, casi se rompe al pronunciar las palabras. Al otro lado de la línea, Carlos guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos.
Solo oí un suspiro pesado, cansado. Luego, su voz, lenta y dubitativa, respondió. Sí, Sofía. Mamá dice que quiere a Carmen y que así está más segura. Dice que es temporal, que Carmen la devolverá si mamá la necesita. Mordí mi labio. Mis manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Y tú te crees eso, Carlos? La casa que mamá ha ahorrado toda su vida de repente la pone a nombre de otra persona y cree que se la devolverán si la necesita. ¿No te parece extraño? Carlos se quedó en silencio otra vez, luego bajó la voz, como alguien que intenta desesperadamente evitar una discusión que ya se vislumbra en el horizonte. Lo sé, Sofía. Pero mamá quiere que sea así. Si decimos demasiado, pensará que somos unos interesados. Ya conoces a mamá. Siempre ha tenido debilidad por tía Carmen. Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de ira y amargura. Quería gritar, desahogarme, pero al final solo pude suspirar. Sí, Carlos, lo entiendo. Esa fue mi forma de contener la tormenta que se desataba en mi interior. Sabía que discutir en ese momento solo me convertiría en una nuera avariciosa a los ojos de mi suegra. Pero mi intuición me gritaba que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. Apenas anochecía cuando tía Carmen y tío Fernando, su marido, entraron en nuestro patio. Llevaban una bolsa de frutas caras, y tía Carmen sonreía con una dulzura empalagosa, como la miel. Sofía, qué vergüenza, cuánto tiempo sin pasarme. Hoy de paso, traje algo de fruta para doña Pilar. Sus palabras sonaban tan amables, tan melosas. Pero la mirada de tía Carmen, al cruzar la mía, era afilada como un cuchillo, con un deje de desafío que me heló el alma. Contuve un suspiro y me concentré en poner la mesa para la cena, fingiendo indiferencia. En el salón, tía Carmen se sentó cerca de mi suegra, susurrándole. Ya está todo resuelto, hermana. La casa está a tu nombre, aunque los papeles digan el mío. Así puedes vivir aquí y controlar a Sofía. Doña Pilar sonrió, complacida, con los ojos llenos de una confianza ciega. Sí, hermana. Así me dejas más tranquila, sabiendo que tú te ocupas. Que la casa esté a tu nombre me quita muchos problemas. Yo llevaba la cena a la mesa y oí, de refilón, cada palabra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía, con una certeza helada, que tía Carmen estaba tejiendo una trampa, una red de la que, por desgracia, solo mi suegra parecía incapaz de escapar. Esa voz dulce como la miel, solo doña Pilar se la creería sin dudar. Puse los platos en la mesa, fingiendo una despreocupación que no sentía. Luego, con una voz que intentaba ser casual, pregunté. Mamá, si ya ha puesto la casa a nombre de tía Carmen, ¿con quién piensa vivir? Doña Pilar me miró, y su mirada me atravesó como si fuera una extraña, una intrusa sin derecho a preguntar. Donde viva yo es asunto mío. La casa ahora está a nombre de Carmen, así que no tienes nada que decir. ¿Entendido? La respuesta, fría como el hielo, hizo que mis manos temblaran levemente. Una densa sensación de inquietud se ardió en mi interior. Vi a tía Carmen. Ella sonrió, apenas un gesto, la comisura de sus labios curvada en una mueca llena de significado oculto. La semilla de la duda había sido plantada, y su veneno dulce comenzaba a extenderse. Desde aquel día en que doña Pilar plantó su maleta en medio de nuestro salón, la vida en casa cambió por completo. Ya no era nuestro hogar acogedor y ruidoso, lleno de risas y charlas. Se había transformado en un lugar cubierto por una niebla espesa y pegajosa, donde el silencio reinaba en las cenas, un silencio tan denso que el tintineo de los cubiertos contra los platos se oía con una claridad dolorosa. Héctor, mi hermano, se había enclaustrado. Pasaba los días en su habitación, salía poco, y empezó a volver del trabajo más tarde de lo habitual. Por mi parte, elegí el silencio. Observaba.
Era mi forma de protegerme, de entender, de prepararme. Sabía, con una certeza fría, que aquella inestabilidad era solo el principio. Todo esto, intuía, no iba a quedarse así. Cada mañana, al levantarme, sentía que no estaba entrando en mi propio hogar, sino pisando un campo de batalla recién arado. No hacía falta una gran discusión, ni un grito. Bastaba una mirada de doña Pilar, una frase suelta, incluso un simple suspiro suyo, para que la tensión se me subiera a la garganta, ahogándome. Recuerdo, por ejemplo, una mañana. Apenas pasaban las 6. Yo acababa de abrir la puerta para tender la ropa en el patio cuando la vi. Estaba de pie al principio de la escalera, con las manos en las caderas, la mirada fija y acusadora, como si hubiera cometido el más terrible de los crímenes. ¿Cómo es que no has fregado la escalera? Con esta casa así de sucia, ¿cómo quieres que no hablen de ti? Me quedé inmóvil unos segundos, respirando hondo para mantener la calma. Nunca he sido de discutir, de levantar la voz. Siempre pensé que ceder era mejor. Así que solo pude asentir levemente. Sí, mamá. Lo sé. Ahora mismo la limpio. Creí, ingenuamente, que ceder haría las cosas más fáciles, más llevaderas. Pero me equivoqué. Cuanto más cedía, más razones encontraba ella para quejarse, para picotear. Al mediodía, durante la comida, apartó el plato de sopa que le había servido, su rostro se arrugó en una mueca de asco. Esta sopa está insípida. ¿Cómo se puede comer esto? Con tanto tiempo libre, y ni siquiera haces algo decente. Intenté sonreír, pero sentí un nudo en la garganta, una punzada en la nariz. Era como si una cuerda tensa dentro de mí estuviera a punto de romperse. Pero lo que más me dolía, lo que me hacía sentir un nudo en el estómago, era su forma de hablar de Héctor, de mi hermano. Yo no tengo donde dormir en esta casa, y un extraño ocupa la habitación más grande. Cada vez que oía esas palabras, sentía como si una mano invisible me estrujara el pecho. Quería rebatir, quería hacerla entender que Héctor era el único lazo de sangre que me quedaba después de la muerte de mis padres. Pero sabía que cualquier reacción mía solo confirmaría las mentiras de tía Carmen en su mente. Así que elegí el silencio. Pero en ese silencio, yo observaba. Y vi una cosa muy clara, cada palabra de doña Pilar, desde el tono hasta el énfasis, llevaba la inconfundible huella de tía Carmen. En aquellos días, tía Carmen empezó a aparecer con más frecuencia en casa. A veces decía que venía a visitar a su hermana, otras, que quería ayudar a controlar la casa. Pero yo sabía muy bien que su presencia no traía nada bueno. Siempre aparecía en el momento justo, intercalando comentarios que sonaban inofensivos, pero que, en realidad, eran como echar más leña al fuego de la discordia. Como aquella tarde, por ejemplo. En cuanto vio a doña Pilar regañarme, tía Carmen intervino, con esa voz suave, melosa, y un tono de falsa compasión. Ay, hermana, si Sofía está muy ocupada, dímelo a mí. Yo te ayudo con la casa, me da mucha pena verte así. Al oírla, uno podría pensar que me defendía, que sentía pena por mi suegra. Pero yo sabía perfectamente que cada palabra era una aguja envenenada que se clavaba en la mente de doña Pilar, haciéndole creer que yo era una nuera vaga, descuidada, que no se preocupaba por ella. Doña Pilar se volvió hacia mí al instante, los labios apretados. ¿Has oído a tu tía? Un extraño se preocupa más por mí que tú. Apreté el borde de la mesa, mis nudillos blanquecinos. Esas palabras eran como cuchilladas, y la persona que sujetaba el cuchillo sonreía dulcemente, como si no tuviera nada que ver. Tenía un nudo en la garganta, pero seguí en silencio. Fue en ese preciso momento cuando Héctor, mi hermano, salió de su habitación. Llevaba días tenso, callado. Pero ese día, quizás había escuchado demasiado, aguantado demasiado tiempo. Su rostro estaba encendido, los ojos brillaban con ira. Mi hermana la ha cuidado a usted durante años.
¿Por qué la regaña por todo ahora? ¿Quién trabaja más en esta casa? ¿No lo ve? La sala quedó en silencio, congelada. No tuve tiempo de hacerle una señal a mi hermano para que callara cuando doña Pilar se giró de golpe, la mirada fría como el hielo. Tú, cállate. ¿Quién te ha dado permiso para hablar en esta casa? Eres un extraño aquí, no me vengas con excusas. Héctor se quedó petrificado, los puños apretados, los labios temblaban. Vi cómo el borde de sus ojos se ponía rojo, pero apretó los dientes, manteniendo la voz baja y firme. Sí, un extraño no tiene derecho a hablar. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su habitación. El portazo, aunque no fue un estruendo violento, resonó en el espacio ya cargado, haciendo temblar las paredes de mi corazón. Estaba a punto de levantarme cuando Carlos, mi esposo, entró desde el patio. Vio la atmósfera tensa, dudó unos segundos antes de hablar. Mamá, Héctor es como un hermano en esta casa. No seas tan dura con él. Doña Pilar apartó su mano bruscamente, fulminando a su hijo con la mirada. ¿Estás de su lado? ¿Vas a oponerte a tu madre? Carlos se quedó en silencio, los labios apretados. Claramente, se sentía atrapado entre dos fuegos. Lo vi tragar saliva, queriendo decir algo, pero finalmente no lo hizo. Ese silencio me pareció tan amargo. Sentada allí, sentía que estaba siendo arrastrada a un torbellino de conflictos del que, por mucho que intentara evitarlo, no podía escapar. Mi suegra, implacable. Tía Carmen, sembrando intrigas con cada palabra. Héctor, al límite. Y Carlos, indeciso, sin tomar partido. Esa noche, la casa estaba extrañamente tranquila. Pero no era una tranquilidad reconfortante. Era la calma tensa antes de una tormenta, un silencio tan cargado que podía oír el tic-tac regular del reloj de pared. En esos momentos de tensión, con mi corazón apretado, me preguntaba, ¿qué habríais hecho ustedes en mi lugar? Si alguna vez os habéis sentido atrapados así, entre la lealtad familiar y la verdad, os animo a dejar vuestros comentarios abajo. Vuestras historias nos ayudan a entender que no estamos solos en estos caminos tan difíciles. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias como esta. Los días se arrastraban, uno tras otro, pesados, bajo el manto denso de aquella nueva convivencia. La casa seguía siendo un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio de doña Pilar era una espina para mí. Intentaba mantener la calma, la paciencia, aferrándome a la esperanza de que, quizás, con el tiempo, las cosas se calmarían. Pero esa esperanza se desvanecía un poco más cada día. Aquella tarde, el ambiente ya estaba cargado, diferente. Al caer la noche, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja, tía Carmen y tío Fernando se presentaron de nuevo en nuestra puerta. ¿Fue una visita inesperada, o eso nos hicieron creer? Llevaban, como de costumbre, una bolsa de fruta, de esa cara, que parecía ser su ofrenda de paz. ¡Ay, hermana Pilar!, exclamó tía Carmen, con su voz melosa, pegadiza. Hoy que estamos libres, hemos venido a cenar con vosotros. ¡Qué ganas de veros! Hacía mucho que no teníamos la ocasión. Doña Pilar se iluminó. Su rostro, tan a menudo ceñudo en los últimos días, se llenó de una alegría que no había visto desde hacía mucho tiempo. ¡Ay, hija! ¡Qué alegría verte! ¿No has avisado? ¡Qué bien que te quedes! Le diré a Sofía que prepara algo especial. Después de tanto tiempo sin verte. Ahora que estás aquí, ven una vez a la semana, así nos animamos. Mientras ella hablaba con tía Carmen, yo preparaba la mesa en la cocina. Sentía una punzada, una inquietud vaga, como una sombra que se cernía sobre el ambiente. No era la primera vez que tía Carmen venía, de improviso, y cada vez, la tensión aumentaba. Sabía que sus gestos amables siempre ocultaban un propósito. Mis manos,
al cortar las verduras, temblaban ligeramente. Intenté convencerme de que quizás esa cena, con la presencia de más gente, podría disipar un poco los malentendidos, rebajar la crispación. Pero en cuanto vi a tía Carmen entrar al salón, con esa sonrisa radiante que parecía iluminar la estancia, esa bolsa de fruta cara en la mano, sentí un peso en el pecho, como una losa. Ella nunca hacía nada por simple afecto, sin una intención clara. La cena se sirvió. 4 personas en la mesa, pero un silencio incómodo, casi asfixiante. El único sonido audible era el metálico, irritante, de los cubiertos chocando contra la cerámica de los platos. Carlos, mi esposo, sentado a mi lado, tenía la mirada fija en su plato de arroz, evitando a toda costa la de su madre. Héctor, mi hermano, estaba en silencio desde el principio, los hombros hundidos, el rostro contraído, intentando pasar desapercibido. Solo tía Carmen, ajena a todo, sonreía radiante y charlaba animadamente, con un entusiasmo forzado, una ligereza que me resultaba insoportable. Y entonces, como si hubiera estado esperando ese preciso momento, soltó una frase, mitad inocente, mitad inquisitiva. Sofía, ¿te sientes cómoda viviendo aquí? ¿No te parece un poco pequeña la casa? Mi mano, que estaba a punto de coger un trozo de pescado, se detuvo en el aire, suspendida. Levanté la cabeza. Los ojos de tía Carmen brillaban, su boca sonreía dulcemente, pero había algo frío, algo calculador, oculto tras esa fachada. Respiré hondo, tratando de mantener la voz ligera, neutral. Sí, la casa es un poco pequeña, pero ya me he acostumbrado, tía. Creí, una vez más, que mi respuesta zanjaría el tema, que la conversación pasaría a otra cosa. Pero no. Fue justo ese instante, esa pausa, ese intento de normalidad, lo que encendió la mecha. Doña Pilar, que hasta entonces había estado comiendo en silencio, de repente dejó caer su plato con fuerza sobre la mesa, con un ruido seco que resonó en el comedor. Su voz, mucho más áspera de lo habitual, cortó el aire. Yo dejé que Héctor se quedara, no que viviera permanentemente. No pienses que por ser tu hermana eres tan generosa que puedes abusar. Las palabras de mi suegra cayeron sobre la mesa como un hachazo, dejando a todos en un silencio sepulcral. Vi a Héctor, a mi lado, petrificado. Sus manos apretaban los palillos con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos, enrojecidos, se llenaron de dolor, pero se esforzó por mantener la calma. Sé que estoy de paso, doña Pilar, y siempre he contribuido con unos 200 o 300 euros al mes para los gastos, pero no creo que merezca ser tratado como un parásito. Doña Pilar golpeó los palillos contra la mesa, el sonido seco y hueco resonó. El dinero para la luz y el agua es cosa de tu hermana. Eres un extraño aquí, no me vengas con excusas. Me giré para mirar a mi hermano, el corazón encogido al ver el dolor y la rabia contenida en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, tía Carmen, con un falso suspiro, agarró suavemente la mano de doña Pilar. Su voz, dulce como la miel, fue lo suficientemente alta como para que todos la oyéramos. Ay, hermana, no te alteres. Sofía seguro que no le da importancia. Pero entiendo lo molesto que es tener extraños en casa, es normal que te sientas incómoda. Al oír eso, sentí como la sangre me hervía. Las palabras de tía Carmen, aparentemente suaves, habían sido lanzadas en el momento justo, dirigiendo el filo del cuchillo directamente hacia Héctor. Su falsa dulzura, su voz que parecía ponerse de parte de mi suegra, solo me hacían ver con más claridad el cálculo frío detrás de cada una de sus sílabas. Entonces, de repente, Héctor soltó los palillos. Se puso de pie bruscamente, sus ojos brillaban con una furia contenida, aunque su voz, forzada, se sentía pesada, cargada de un dolor antiguo. Pero no creo que merezca ser tratado como un parásito, doña Pilar. La habitación se sumió en un silencio tenso durante unos segundos. Los pasos de Héctor resonaron en el suelo de baldosas, lentos y decididos.
Cuando la puerta de su habitación se cerró con un suave, pero firme clac, toda la casa pareció temblar. Carlos, mi esposo, que hasta ese momento había intentado mantener la paz, aguantando la respiración, levantó finalmente la cabeza. Miró directamente a tía Carmen, con una expresión seria, fría, rara en él. Tía Carmen, ¿te sientes incómoda con Héctor aquí, o hay alguna otra razón? La sonrisa en los labios de tía Carmen se congeló por un instante. Solo un segundo, pero vi cómo su rostro se endurecía, como si la hubieran pillado infraganti, como si le hubieran tocado la fibra más íntima de su secreto. Me quedé allí, con los palillos aún en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. Sentía una mezcla de rabia contenida y una diminuta chispa de esperanza que se encendía dentro de mí. Carlos, finalmente, empezaba a darse cuenta de algo. Después de aquella cena, la casa quedó sumida en un silencio extraño. No era el silencio de la paz, sino uno denso y pesado, casi sobrenatural. Nadie dijo nada más, cada uno se retiró a su propio rincón, evitando el contacto visual, como si temieran que cualquier chispa encendiera un nuevo fuego. Yo había pensado que quizás, con el paso de unos días, la calma volvería, que las aguas se asentarían. Pero no. Todo aquello, lo sentí, era solo el principio. Carlos y yo, esa noche, apenas dormimos. La lámpara amarilla del techo proyectaba sombras alargadas, haciendo que la habitación pareciera aún más asfixiante. Él estaba sentado en el borde de la cama, con su teléfono en la mano, aunque la pantalla no se encendía. Solo lo veía pulsando el botón de bloqueo una y otra vez, su mirada perdida en la nada, como quien intenta huir desesperadamente de una conversación que sabe que no puede evitar para siempre. El ventilador de techo giraba lentamente, su chirrido monótono parecía urgir a alguien a hablar primero, a romper aquel silencio tan cargado. Finalmente, fui yo quien lo hizo. Mi voz salió ronca y temblorosa, pero cada palabra llevaba consigo toda la ira contenida, toda la frustración que había estado tragando día tras día. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto, Carlos? ¿Crees que tengo la culpa de que doña Pilar y tía Carmen me hablen así? Al escucharme, Carlos se encogió, sus hombros se tensaron. Giró la cabeza para mirarme, y en sus ojos vi un atisbo de duda, de vacilación, pero rápidamente los bajó, como si no pudiera sostener mi mirada. Después de un momento, su voz, lenta y dubitativa, sonó como una excusa a medias. Solo tengo miedo de que, si hablamos, mamá se sienta herida. Al fin y al cabo, tía Carmen es su hermana. Si insistimos mucho en este tema, se volverá incómodo. Pensará que somos unos interesados. Ya conoces a mamá. Solté una carcajada, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa seca, amarga, que se me atascó en la garganta, reflejando toda la amargura que había estado tragando cada día. ¿Incómodo para ti? ¿Y para mí qué? Me giré, clavando la mirada en la pared, aunque sentía los ojos escocerme. No quería que me viera débil, pero mi voz se quebró sin querer, cargada de resentimiento. ¿Te has puesto en mi lugar, Carlos? ¿Sabes lo que es ser criticada de la mañana a la noche? Cualquier cosa, por insignificante que sea, se convierte en una excusa para que me juzguen. Y tía Carmen, ¿sabes lo que dice a mis espaldas, lo que has sembrado? Me detuve, respiré hondo, pero la garganta se me había cerrado. Carlos permaneció en silencio. Ese silencio hizo que el aire se volviera más pesado que nunca. Él no me miraba a mí, sino a sus propias manos, su pulgar golpeando rítmicamente su rodilla. Era un hábito que tenía cuando estaba intentando pensar, sopesando algo importante. Pude ver claramente la contradicción en sus ojos. Por un lado, el amor por su madre. Por el otro, la responsabilidad hacia mí, hacia su propia familia. Sabía que estaba en una encrucijada, y por primera vez, no estaba dispuesta a dejar que lo evitara más. Continué, esta vez con una voz más firme y clara, sin titubeos. No puedo seguir viviendo así, Carlos.
Si sigues en silencio, un día, esta familia se romperá en pedazos. Y no solo yo. Héctor también está siendo arrastrado. ¿Cuánto crees que aguantará? Al oír esto, Carlos levantó la vista y me miró. Una chispa de duda y angustia se encendió en sus ojos. En esa mirada, por primera vez, vi una mezcla de agobio y sospecha. Estaba recordando las palabras sutiles de tía Carmen, los gestos de desdén llenos de significado, las veces que su madre cambiaba de semblante de repente, justo después de una conversación con su hermana. Respiró hondo, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Esa noche, justo cuando estaba a punto de apagar la luz, Carlos se levantó y salió de la habitación. Me quedé inmóvil, observándolo irse, con una mezcla de inquietud y esperanza en mi corazón. Sabía a dónde iba. Oí el sonido de la puerta de la habitación de al lado al abrirse. Luego, la voz de Carlos, grave pero firme, resonó en el pasillo. Mamá, por favor, te ruego que no discutas más por Héctor. Él es como el hermano de Sofía. Sus padres murieron, solo se tienen el uno al otro. Él también tiene derecho a vivir en paz. Haciendo esto, solo causas más problemas en esta casa. ¿No te das cuenta? Dentro de la habitación, doña Pilar guardó silencio por un momento. Luego, su voz, llena de asombro y un toque de orgullo herido, se escuchó. ¿Tú, me estás enseñando a mí? ¿Esa Sofía te ha embrujado? Escuché, mis manos apretando inconscientemente el borde de la sábana. Pensé que Carlos retrocedería, pero no. Por primera vez, él miró directamente a su madre, su voz tan grave y firme como una roca. Nadie ha embrujado a nadie, mamá. Pero si sigues escuchando las manipulaciones de tía Carmen, esta familia no tendrá paz. Esa noche, me acosté en la cama, con los ojos fijos en el techo. En mi corazón, las emociones se mezclaban, alivio, porque Carlos finalmente se había puesto de mi lado, pero también una profunda preocupación. Sabía que, desde ese momento, el conflicto había entrado en una nueva fase. Desde aquella noche en que Carlos, mi esposo, se atrevió a confrontar a su propia madre, el ambiente en nuestra casa se estiró, fino como un hilo a punto de romperse. Una tensión casi palpable, que se notaba en el aire, en las miradas esquivas. Por un lado, doña Pilar seguía inquebrantable, aferrada a su convicción más profunda, la sangre es más espesa que el agua, repetía con voz firme, como un mantra. Una y otra vez, ante mí, defendía a tía Carmen, su hermana, como si la lealtad familiar fuera un escudo contra cualquier mal. Parecía imposible que viera más allá de esa creencia tan arraigada. Pero yo, por mi parte, sentía como la semilla de la duda que tía Carmen había plantado, sin querer, en mi corazón, crecía día a día. Se alimentaba de las pequeñas cosas, de los detalles que antes pasaba por alto y que ahora, con esta nueva lente, cobraban un significado oscuro y preocupante. Carlos, aunque no decía mucho, también había empezado a observar. Compartíamos miradas furtivas, pequeñas señales de que algo no encajaba. La confianza en la fachada de tía Carmen comenzaba a resquebrajarse. Tía Carmen y tío Fernando, su marido, se volvieron más frecuentes en casa. Demasiado frecuentes. Sus visitas, siempre bajo el pretexto de pasar a ver cómo estaba su hermana o echar una mano con la gestión de la casa, empezaron a resultarme incómodas, casi amenazantes. Ella, con su sonrisa de siempre, dulce y melosa, se movía por el apartamento con una libertad que me ponía los pelos de punta. No era una simple visita familiar. Era otra cosa. Observaba cómo tía Carmen recorría cada rincón de nuestra casa con una mirada escrutadora, casi posesiva. Se fijaba en los muebles, en la disposición, en los pequeños detalles. No era solo la nuestra. Hablaba sin cesar con doña Pilar sobre cómo gestionarían las cosas en la otra propiedad, la de mi suegra. Recuerdo una vez que la escuché, mientras limpiaba la vajilla, comentar con un tono de voz que pretendía ser discreto pero que resonó en mis oídos:
hay que revisar bien todos los papeles, hermana. Y sobre los gastos, tenemos que planificarlo todo, no vaya a ser que se nos escape algo. Me sentía como si me clavaran pequeños alfileres en la piel. ¿Por qué le interesaban tanto los asuntos de la casa de doña Pilar? ¿Por qué esa obsesión por los papeles, por los gastos? Yo intentaba convencerme a mí misma de que no debía pensar mal, de que quizás tía Carmen solo quería ayudar a su hermana, aliviarle las cargas. Después de todo, eran familia. La sangre. Vad lo que había ocurrido en los últimos días, la llegada de doña Pilar, sus palabras, y sobre todo, la manipulación constante de tía Carmen, me impedían seguir haciendo la vista gorda. No podía. No quería. Y entonces, un recuerdo. Un escalofrío me recorrió la espalda al revivirlo. Recordé perfectamente la expresión de tía Carmen, la luz extraña en sus ojos, aquel brillo casi imperceptible, cuando convenció a doña Pilar de transferir la propiedad. Había dicho, es solo temporal, hermana. Tú seguirás siendo la dueña. Pero el brillo en sus ojos, no. Ese brillo me había parecido, en aquel momento, simplemente un signo de su dulzura. Ahora, lo entiendo. Aquel brillo no era de dulzura. Era de triunfo. Era de cálculo. En aquel instante, solo había sentido una incomodidad vaga, una sensación de algo que no encajaba. Ahora, no. Ahora, de verdad. Sentía miedo. Un miedo frío, que se me pegaba a la piel. Carlos, aunque no hablaba mucho, también se había percatado de algunas cosas. Me miraba con una expresión de preocupación, de entendimiento. Su apoyo silencioso era mi fuerza. Sabía que no estaba sola en esta batalla que se avecinaba. Pero ya no era suficiente con observar, con intuir. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber la verdad. No por mi suegra, que seguía en su burbuja de negación, sino por Carlos. Y por Héctor. Por nuestra propia tranquilidad, por el futuro de nuestra familia. Fue una tarde, Carlos se había ido a trabajar como de costumbre. Yo estaba en casa, con la cabeza llena de pensamientos, dándole vueltas a todo, sintiendo que no podía esperar más. La decisión brotó en mí, de repente, una determinación fría y silenciosa. Tenía que hacer algo que nunca habría imaginado. Tenía que investigar. Tenía que saber. Con la mano temblorosa, pero la mente clara, cogí mi teléfono. Busqué en mi agenda. Allí estaba. Laura. Una antigua compañera de universidad. Ahora trabajaba en la notaría del distrito. Respiré hondo. Mi voz, cuando hablé, intentó sonar tranquila, lo más normal posible, pero sentía como mis manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que empezaron a sudar. Laura, necesito tu ayuda con algo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Laura, siempre práctica y directa, me preguntó. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Algo grave? Quiero verificar el estado legal de una casa. Es la casa de mi suegra. Laura se sorprendió un poco, lo noté en su voz, pero su respuesta fue breve y profesional. De acuerdo, Sofía. Pásate esta tarde por la notaría. Tráeme la dirección de la casa y los datos del propietario actual. Así podré ver qué hay en los registros. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, un redoble de tambores en mi pecho. Había dado el primer paso. Un paso hacia la verdad, que sabía, sería dolorosa. Pero ya no había vuelta atrás. Aquel día, cuando Carlos se fue a trabajar, sentí que una fuerza invisible me empujaba. La inquietud me carcomía. La decisión de Laura, mi amiga notaria, de verme esa tarde, me dio un propósito, una dirección en medio de la niebla. Me preparé, con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación.
Era el momento de buscar las respuestas, de desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. Sentada en el despacho de Laura, el aire acondicionado me golpeaba la cara, pero no podía sentir el frío. Mis manos, apoyadas en el escritorio, estaban heladas, pegadas a la madera, mientras observaba a mi amiga. Laura tecleaba rápidamente en su ordenador. La pantalla, fría y brillante, mostraba una lista de expedientes relacionados. Cada vez que su dedo pulsaba una tecla, mi corazón daba un brinco. De repente, vi cómo la mirada de Laura se ensombrecía. Sus ojos, que siempre reflejaban una calma profesional, se llenaron de una expresión de incomodidad, algo que rara vez le había visto. Me miró, y su rostro me lo dijo todo. Había encontrado algo. Algo malo. ¿Qué ocurre, Laura? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi corazón, de repente, empezó a latir con fuerza, un redoble sordo en mi pecho. Laura bajó la voz, inclinándose hacia mí, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, que alguien más pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. Sofía, esa casa, la de doña Pilar, ha sido transferida completamente a nombre de tía Carmen. Sin condiciones. Sin ningún tipo de cláusula que la obligue a devolverla. El mundo se detuvo. Mi mente, durante un instante, se quedó en blanco. Completamente. Sin condiciones. La promesa de temporal era una mentira. Pero Laura no había terminado. Su mirada, llena de una profunda aflicción, se clavó en la mía, y sus siguientes palabras fueron como un segundo puñal, más profundo aún. Pero hay algo más importante, Sofía. Hace unos días, alguien presentó los documentos para venderla. Ya hay un depósito de reserva. La casa ya está en proceso de venta. En ese instante, oí claramente el atronador latido de mi propio corazón resonando en mi pecho, cada golpe tan fuerte que me zumbaban los oídos. Mi cuerpo entero se quedó frío, helado. Mis manos, apoyadas en la mesa, se apretaron involuntariamente hasta que los nudillos se pusieron blancos. Todas mis intuiciones, todas mis peores sospechas, resultaron ser terriblemente ciertas. La traición era real. La jugada era perfecta. Fría. Calculada. Esa noche, cuando Carlos regresó del trabajo, lo esperé con el alma en vilo. Le entregué la carpeta con los documentos fotocopiados que Laura me había dado. Mis manos temblaban ligeramente, apenas perceptible, pero mi voz, cuando hablé, sonaba extrañamente grave, hueca. Mira esto, Carlos. Mamá le puso la casa a Carmen hace menos de 2 meses. Y ahora, la casa ya está en venta. Y hay un depósito de reserva. Carlos abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron cada línea, cada palabra. Poco a poco, su rostro fue perdiendo color, volviéndose lívido. Vi cómo sus manos temblaban, muy levemente, un temblor casi imperceptible, como si intentara contener alguna emoción, algún estallido que amenazaba con salir. No puede ser. Su voz salió ronca, casi inaudible. Tía Carmen no haría algo así. Ella prometió devolverla a mamá. Lo miré fijamente a los ojos, con una mirada inquebrantable, mi voz firme y fría como el acero. La verdad está en los papeles, Carlos. Clara. Las promesas son solo viento. Carlos se derrumbó en la silla, sus ojos se empañaron, como si estuviera cuestionándose a sí mismo, a todo lo que creía. Entendí ese sentimiento. La confianza de tantos años, se estaba desmoronando, poquito a poco, ante nuestros ojos. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Las horas pasaron lentas, dolorosas, entre el silencio y los pensamientos agitados. Finalmente, Carlos se volvió hacia mí. Su voz, baja y cargada de dolor, resonó en la oscuridad de la habitación. Si esto es cierto, Sofía,
Tenemos que aclararlo. No podemos dejar que esto vaya más lejos. Asentí. Era la primera vez, desde que todo este calvario había comenzado, que Carlos y yo estábamos completamente unidos. Compartíamos un mismo dolor, una misma rabia, una misma determinación. Ya no había vuelta atrás. Era hora de la verdad. Sí, queridos oyentes, habéis llegado hasta aquí, os pido un pequeño favor, dejad un comentario con el número o una abajo. Así sabré que aún tengo compañeros de viaje en este camino. Vuestra presencia es la mayor motivación para que os cuente la parte final de esta historia, el desenlace que cambiará todo para siempre. Os espero. Desde aquella noche, después de la revelación de Laura en la notaría, Carlos y yo nos convertimos en sombras. Ya no se trataba solo de sospechas, de intuiciones. Teníamos los papeles, la cruda verdad escrita en ellos. Pero doña Pilar, en su obstinación, se negaría a creer. Necesitábamos algo más. Algo irrefutable. La duda ya no era una opción. Empezamos a observar, en silencio, los movimientos de tía Carmen y tío Fernando. Como sabíamos que el contrato de venta estaba en marcha, sabíamos que sus idas y venidas se volverían más frecuentes, más urgentes. Y así fue. Tía Carmen llamaba por teléfono constantemente. Su voz, siempre baja, apenas un murmullo, como si temiera que alguien la escuchara, se colaba por los pasillos de nuestra casa cuando ella estaba de visita. Se iba a la cocina, al balcón, a cualquier rincón alejado de nuestros oídos, pero el tono de su voz, la urgencia en sus palabras, nos decía que no eran conversaciones triviales. Tío Fernando, por su parte, empezó a tener reuniones. Siempre fuera de casa. Siempre con gente que no conocíamos. Su lugar de encuentro favorito era una cafetería cerca de nuestro barrio, un sitio discreto, con poca luz, ideal para esas charlas que la gente prefiere mantener en secreto. Un día, por pura casualidad, Carlos y yo pasábamos en coche por esa calle. Vimos a tío Fernando sentado en una mesa con dos hombres de traje, susurrándose algo. Carlos ralentizó la marcha. En un instante fugaz, pude captar unas palabras sueltas, flotando en el aire. Eran como fragmentos de un puzzle, pero ahora, yo sabía armarlo. El contrato ya está listo, oí, claramente. Solo falta firmar los papeles para cerrar la venta. Un escalofrío me recorrió la espalda, frío y punzante. Carlos, a mi lado, se puso rígido, con las manos apretadas en el volante, las venas marcadas en sus antebrazos. No dijo nada. No hizo falta. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos, la duda había desaparecido por completo. Ahora solo había una certeza, una rabia contenida, una determinación férrea. Salimos de allí en silencio. No hablamos. Pero los dos sabíamos que había llegado el momento. El momento de actuar. Nunca imaginé que un día tendría que espiar a mi propia familia. A personas de sangre. Pero las cosas habían llegado a un extremo insostenible. Entendí que, si no encontrábamos pruebas irrefutables, todo lo que doña Pilar había construido, todo lo que creíamos que era de ella, caería en manos de tía Carmen y tío Fernando antes de que pudiéramos reaccionar. Fue una noche cualquiera. Le dijimos a doña Pilar que teníamos que salir por un asunto urgente. Un pequeño engaño, necesario, que me dolía en el alma. Pero, en realidad, Carlos y yo dimos la vuelta, dirigiéndonos a la misma cafetería donde tío Fernando solía reunirse. La cafetería estaba en una calle tranquila, casi apartada del bullicio de Madrid. Las luces amarillentas de las farolas se reflejaban en el suelo de adoquines grises, creando un ambiente húmedo y misterioso. Era el escenario perfecto para esas conversaciones que uno no quiere que salgan a la luz. Elegimos una mesa pegada a la pared, lo suficientemente cerca de una mesa donde se escuchaban voces que reconocimos al instante, tía Carmen y tío Fernando. La pared, fina y algo vieja,
permitía que las palabras se filtraran sin que el ruido del local las ahogara. Me senté fingiendo estar absorta en mi teléfono, deslizando el dedo por la pantalla sin ver realmente nada. Carlos se sentó frente a mí, y con un movimiento sutil, inclinó su cuerpo para encender la grabadora de su teléfono. Nuestras miradas se encontraron por un instante. No hizo falta decir nada. Ambos entendimos que este sería el punto de inflexión. Desde el otro lado de la pared, la voz de tía Carmen se escuchaba clara y pausada, como si estuvieran discutiendo un negocio completamente normal. Ya están todos los papeles listos, Fernando. Solo hay que esperar a que salga el contrato y firmar. Hizo una pausa, un silencio breve, lleno de una malicia apenas contenida. Una vez que vendamos esta casa, desaparecemos sin dejar rastro. Ella no podrá reclamar nada. Y entonces, oí una risa despectiva. Una risa fría, que me hizo temblar. Era tío Fernando. Sí, Carmen, tienes razón. La escritura está a nuestro nombre, ¿quién puede hacernos algo? En ese momento, sentí como la sangre se me helaba en las venas. Mis dedos se apretaron con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Me ahogué. La respiración se me cortó en el pecho. Tuve que hacer un esfuerzo inmenso para no levantarme de golpe, para no irrumpir en su mesa y gritarles a la cara. Carlos, frente a mí, estaba pálido, sus hombros temblaban ligeramente. Bajó la cabeza, evitando mi mirada, como si temiera que si nuestras miradas se cruzaban en ese instante, él también se rompería, se desmoronaría por completo. Abandonamos la cafetería cuando la grabación fue lo suficientemente larga, lo suficientemente contundente. No nos dijimos ni una sola palabra. Los pasos de Carlos sobre la acera, al volver a casa, sonaban pesados, rítmicos, como los latidos de mi propio corazón en aquel momento. La noche se cernía sobre Madrid y nosotros, con la verdad en nuestras manos, nos dirigíamos hacia una tormenta que estaba a punto de desatarse. Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio inquietante, pesado. En mis manos, el teléfono de Carlos era un peso inmenso, no por su material, sino por la verdad que contenía. Nos miramos. Un simple gesto de Carlos, un leve asentimiento con la cabeza, fue suficiente. Había llegado el momento. Respiré hondo, tratando de llenar mis pulmones de aire, de valor. Luego, abrí la puerta de la habitación de doña Pilar. Ella estaba sentada en su cama, leyendo un libro, su figura pequeña bajo la luz tenue de la mesilla. Levantó la vista, una expresión de sorpresa en su rostro. Carlos entró primero, con el teléfono en la mano. Su voz, normalmente tan cálida, sonó ahora grave, casi ahogada por la emoción contenida. Mamá, por favor, escucha esto. Carlos pulsó el botón de reproducir. En la pequeña habitación, la voz de tía Carmen, clara y nítida, resonó desde el altavoz del teléfono. Cada palabra, un corte limpio en el aire. Una vez que vendamos esta casa, desaparecemos sin dejar rastro. Ella no podrá reclamar nada. Doña Pilar se quedó inmóvil. Se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su mirada se tambaleó, como si no pudiera creer lo que sus propios oídos le estaban diciendo. El libro que sostenía se deslizó de sus manos y cayó sobre la cama, sin que ella le prestara atención. Carlos la miró, su voz, aunque lenta, era firme, cargada de una verdad ineludible. Esta es la verdad, mamá. ¿Todavía confías en tía Carmen? La mano de doña Pilar tembló. La taza de agua que tenía en la mesilla se agitó levemente, y unas gotas se derramaron. Su voz, cuando intentó hablar, salió quebrada, casi irreconocible, como si se aferrara a la última brizna de esperanza. No, no puede ser. Carmen me quiere mucho, ella no haría algo así. En ese momento, yo no pude mantenerme al margen.
Era la primera vez que intervenía en una conversación entre madre e hijo sin guardar las formas, sin ceder. Di un paso adelante, adentrándome más en la habitación. La miré directamente a los ojos. Mi voz, ahora, era firme, fría, como nunca antes la había oído. Abra los ojos, suegra. Carmen no piensa devolverle nada. Ha sido engañada. La grabación terminó. Un silencio denso e implacable envolvió la habitación. Doña Pilar se desplomó en la silla que tenía al lado de la cama, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. Las lágrimas brotaron sin control, resbalando por sus dedos, y unos sollozos ahogados, desgarradores, escaparon de su pecho. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerme esto? Somos de la misma sangre. Me quedé allí, inmóvil, observando a la mujer que, hasta hacía poco, me había gritado, me había reprendido con una voz altiva. Ahora, estaba encogida, convertida en una sombra de sí misma. Por primera vez, la vi tan frágil, tan vulnerable. Carlos se acercó, puso una mano sobre su hombro. Su voz era suave, pero cada palabra, tajante. Ya te lo advertí muchas veces, mamá. Confiar ciegamente solo lleva a perderlo todo. Doña Pilar hundió el rostro en sus manos, llorando sin consuelo, un llanto que no lograba articular palabras. No sentí satisfacción, ni alegría por su dolor. Solo una tristeza densa, pegajosa, que se me instaló en el pecho. Los días que siguieron, doña Pilar estaba demacrada, sus ojos hundidos. Pude ver en su mirada la confusión, la autorrecriminación, mezcladas con un último y tenue rayo de esperanza. Tal vez, pensaba, tía Carmen no era tan mala. Tal vez, todo era un malentendido. Entendía ese sentimiento. Reconocer que la propia hermana te ha traicionado, quizás, duele más que la puñalada de un extraño. Carlos, sin embargo, era diferente. Desde que escuchó a tía Carmen hablar de vender la casa y desaparecer sin dejar rastro, sentí que se había transformado en otra persona. Estaba sereno, frío, pero lleno de una determinación inquebrantable. Sentado en la cama, sus manos apretaban con fuerza la fotocopia de los documentos de la casa. Las venas azules resaltaban en el dorso de sus manos, tensas. Fue una noche cualquiera. Estábamos cenando, los tres, en un silencio tenso, cuando, de repente, tía Carmen y tío Fernando se presentaron. Como siempre, venían con una bolsa de fruta cara, y sus bocas sonreían con la misma falsa alegría de siempre. ¡Ay, hermana Pilar! Hoy estoy libre y he venido a cenar para animaros. Llevaba días tan ocupada que no había podido pasar a verte. Miré esa sonrisa. En mi interior, una sensación fría se agitaba. Había llegado el momento. Cuando la cena terminó, sin mediar palabra, puse mi teléfono en medio de la mesa. Pulsé el botón. La voz de tía Carmen, cristalina, resonó desde el altavoz. Cada palabra era un golpe. Toda la habitación se quedó en silencio. Un silencio sepulcral, tan absoluto que el sonido de una cuchara al caer al plato, seco y hueco, pareció retumbar en el aire. Doña Pilar se quedó petrificada. Sus ojos, enormes, fijos en el teléfono, sus labios temblaban incontrolablemente. Su respiración se cortó, jadeante. Vi cómo sus manos se aferraban con fuerza al borde de la mesa, como si sólo así pudiera evitar desplomarse por completo. Carlos golpeó la mesa con la palma de la mano. Su voz, ahora, era cortante como un cuchillo, más fría de lo que nunca le había oído. ¿Creíste que por ser de la misma sangre podías engañar así? Que la casa esté a tu nombre no significa que puedas hacer lo que te dé la gana. Tía Carmen se puso pálida, pero aún intentó aferrarse a una última mentira. Oh, Carlos. Creo que has entendido mal. Solo estaba bromeando. ¿Quién vendería la casa de su propia hermana? La miré directamente a los ojos.
Mi mirada era gélida, mi voz, calmada hasta el punto de dar escalofríos. ¡Qué buena broma, tía Carmen! Muy buena. Tío Fernando, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso rojo, evitando mi mirada, arrugando una servilleta de papel en sus manos. Sabía que no tenían escapatoria, que no podían negar la evidencia. Pero lo único que teníamos nosotros era la verdad. La justicia, sin embargo, aún no estaba de nuestro lado. Porque doña Pilar había firmado voluntariamente los papeles, todos los documentos notariales eran legales, y la casa, ahora, pertenecía legítimamente a tía Carmen. Pocos días después de aquel enfrentamiento en la mesa, la noticia de la venta de la casa de doña Pilar apareció de forma pública, como una cruel confirmación. Los papeles, las fotografías, todo anunciaba la transacción. Recuerdo ese momento con una claridad dolorosa. Doña Pilar sostenía el papel del anuncio, sus manos temblaban incontrolablemente, las lágrimas caían una a una, empañando las palabras, borrando la tinta. No dijo nada. Simplemente, se cubrió el rostro con las manos y lloró, un llanto mudo, desgarrador. El dolor de ser traicionada por su propia hermana, lo sentía, no podía compararse con nada. La casa, el hogar de toda su vida, se había ido. Y con ella, una parte de su alma. Un mes más tarde, la casa se vendió. Tía Carmen y tío Fernando, con el dinero en sus bolsillos, desaparecieron sin dejar rastro, como habíamos oído en aquella grabación. Se esfumaron, creyendo que habían ganado, que habían escapado impunes. Dejaron atrás un vacío frío en el corazón de doña Pilar, una herida que parecía imposible de cerrar. Desde entonces, doña Pilar se quedó a vivir con nosotros, de forma definitiva. Ya no hubo discusiones sobre Héctor, ni comentarios sobre la estrechez de la casa. El apartamento, aunque no era su hogar de siempre, ahora era su único refugio. Y aunque la casa antigua se había perdido, sentí que habíamos salvado algo mucho más valioso. La conciencia. El despertar. Los primeros días fueron difíciles, llenos de un silencio cargado. Doña Pilar, normalmente tan altiva, ahora se movía como una sombra. La vi acurrucada en una esquina del sofá, con las manos entrelazadas, temblorosas, como una persona que ha perdido su rumbo. Bajo la débil luz amarilla de la lámpara, su sombra se proyectaba larga en el suelo, pequeña y cansada. Estaba a punto de girarme para ir a mi habitación, dándole espacio, cuando oí su voz. Era un murmullo, entrecortado, casi un suspiro. Sofía, ven aquí. Me detuve. Lentamente, me acerqué. Ella me miró durante un largo rato, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Luego, bajó la cabeza. Su voz, ronca, apenas audible, como si tuviera que reunir toda su fuerza para pronunciar cada palabra, brotó. Hija, lo siento. Por mi culpa has sufrido mucho. Me equivoqué, ¿verdad? Me quedé helada. En todos los años que llevaba siendo su nuera, jamás la había visto bajar la cabeza ante nadie, y mucho menos, ante mí. En ese instante, pude sentir su humillación, su arrepentimiento, y también, el dolor de la traición que la estaba desgarrando por dentro. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz tranquila, cada palabra clara, sin un atisbo de temblor. Mamá, no la culpo. Pero solo espero que entienda que una nuera también es una hija. En un hogar debe haber respeto para que haya paz. Si seguimos poniendo la confianza en el lugar equivocado y presionándonos, nunca estaremos en paz. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, y asintió levemente. En ese gesto, en ese simple asentimiento, vi una suavidad en ella que nunca antes había presenciado. Fue un momento de verdadera conexión, de entendimiento mutuo. Al día siguiente, Carlos llegó a casa más temprano de lo habitual. Se paró frente a su madre. Su figura, alta y fuerte, contrastaba con su voz, que sonaba grave, cálida y sobre todo, firme.
Mamá, desde ahora, espero que cambies tu forma de pensar. No impongas, no dejes que extraños se metan en nuestros asuntos. Si mantienes la misma actitud, reconsideraré nuestra convivencia. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Yo estaba de pie, a un lado, mi corazón latiendo con fuerza. Pero, por primera vez, vi a mi esposo realmente maduro. Ya no era el hijo que solo agachaba la cabeza y aguantaba. Era un hombre. Un hombre que sabía proteger a su esposa, a su pequeña familia. Doña Pilar lo miró, una mezcla de sorpresa y dolor en sus ojos. Sus labios temblaban, pero no pudo pronunciar una sola palabra de objeción. Esa misma noche, bajé a la cocina a buscar agua y vi a Héctor en el balcón. Estaba de pie, en silencio, mirando por la ventana a doña Pilar, que seguía sentada sola en el sofá. Mi hermano se acercó y se sentó a su lado, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Su voz, lenta y llena de calidez, rompió el silencio. Doña Pilar, no se culpe más. Lo importante es que nos tenemos los unos a los otros. El hogar sigue siendo el hogar, ¿verdad? Al oírlo, doña Pilar rompió a llorar. Pero esta vez, no eran los gritos de reproche de antes. Eran sollozos ahogados, entrecortados, de alguien que acababa de vivir el shock más grande de su vida. Agarró la mano de Héctor con fuerza, como si, por primera vez, no lo viera como un extraño que vivía de prestado, sino como a un miembro real de su familia. Un verdadero hijo. Poco tiempo después, una tarde, mientras yo fregaba los platos en la cocina, el teléfono de doña Pilar sonó. Carlos cogió la llamada. Escuchó unas pocas palabras y su rostro cambió al instante. Se quedó en silencio unos segundos, luego colgó el teléfono. Su voz, ronca, me dijo. Han detenido a tía Carmen y a tío Fernando. Me sobresalté. Doña Pilar, a mi lado, se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su cuerpo entero pareció perder toda su fuerza, como si le hubieran vaciado el alma. La noticia se extendió rápidamente. Tía Carmen y tío Fernando habían sido acusados de fraude y estafa en otra provincia. Resultó que, después de vender la casa de mi suegra, habían usado ese dinero para invertir en una operación de terrenos turbia, continuando con sus engaños para estafar a muchas más personas. El día que las autoridades publicaron los resultados de la investigación, los periódicos estaban llenos de sus nombres y sus fotos. Vi a doña Pilar sentada en silencio durante horas, sus manos apretadas en su regazo, su rostro sin expresión, como perdido. Días después, mientras limpiaba la cocina, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, doña Pilar lo cogió ella misma. Al otro lado de la línea, la voz de tía Carmen sonaba ahogada, casi llorando a gritos. Hermana, hermana. Me equivoqué. Por favor, ayúdame. Tengo mucho miedo, sácame de aquí, hermana, sácame bajo fianza. La casa entera quedó en silencio. Yo estaba detrás de doña Pilar, viendo cómo su mano temblaba, cómo sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar. Por un instante, pensé que cedería, que su corazón de hermana se ablandaría. Pero entonces, ella suspiró profundamente. Su voz, ronca y firme, respondió. ¿Ayudar? Cuando me convenciste de poner la casa a tu nombre, ¿pensaste en mí? Cuando ibas a venderla, ¿pensaste dónde viviría yo? Ahora todo es tu elección. Ya está. Colgó el teléfono. En ese instante, doña Pilar pareció envejecer años. Vi el borde de sus ojos húmedos, pero esta vez, no había ni una sola lágrima de debilidad. Era el dolor más profundo del corazón, mezclado con la aceptación de que la relación entre hermanas había terminado para siempre. El caso terminó. Tía Carmen y tío Fernando fueron condenados a varios años de prisión. Después de todo, nuestra familia encontró la paz, pero ya nadie era el mismo. Carlos y yo, después de tantas tormentas,
nos amábamos y confiábamos más el uno en el otro. Doña Pilar cambió muchísimo. Ya no era controladora, ya no era altiva. Empezó a escuchar, a respetar. Por primera vez, me llamó hija, con toda la sinceridad de su voz. Héctor se convirtió en el puente que unió las grietas de nuestra casa, trayendo de vuelta el calor. Pero aunque todo había terminado, la lección permanecía intacta. Los lazos de sangre no pueden ir de la mano de la codicia. Y la confianza, una vez depositada en la persona equivocada, puede destruirlo todo. Si ustedes, queridos oyentes, han vivido o presenciado historias familiares turbulentas como esta, quizás entenderán mejor que nadie lo que sentí. Cada elección, cada palabra en esta historia, nace de conflictos muy reales, muy de la vida misma. La cuento no solo para compartir, sino para recordarnos algo: la familia solo encuentra la paz cuando hay comprensión y respeto mutuo. Si sienten que esta historia les ha tocado, les animo a dejar un comentario y compartir sus pensamientos. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir mis próximas historias nocturnas. Vuestras palabras, vuestro apoyo, son la mayor motivación para que siga contando. Mi historia, la historia de Sofía, concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes de las decisiones que tomé? ¿Habrían actuado de forma diferente si hubieran estado en mi lugar, en esa encrucijada entre la lealtad familiar y la dura verdad? Les invito a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo cada uno de ellos con atención y agradecimiento. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo en su corazón, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Les espero en el siguiente relato y quién sabe, tal vez la próxima vez, los protagonistas sean ustedes. Mi suegra me dijo que la sangre es más espesa que el agua, mientras entregaba su casa de 280.000 euros a su hermana. Luego, llegó a la mía, exigiendo que echara a mi propio hermano. La manipulación era tan cruel, tan evidente. Pero mientras ellos tejían su red de engaños, yo, en silencio, preparaba mi propia jugada. Esto era solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Soy Sofía. Cumplí los 48 años hace poco. He sido enfermera toda mi vida, una vocación que me ha enseñado a mirar más allá de las palabras, a sentir lo que el otro calla. He vivido 25 años en Madrid, casada con Carlos, mi esposo, un hombre metódico y bondadoso, contable de profesión. Siempre pensamos que habíamos construido un hogar estable, un refugio. Nuestro pequeño apartamento, aunque acogedor, siempre se sintió lleno de vida, especialmente desde que Héctor, mi hermano menor, se mudó con nosotros. Él, a sus 40, es el pilar que me queda de mi familia de origen. Tengo que confesar que la vida me había tratado con generosidad, o eso creía yo. Había pasado la vida trabajando, criando a mis hijos, y pensaba que ya había visto y vivido lo suficiente como para no sorprenderme. Pero me equivocaba. Hay cosas que no se aprenden con los años, sino con el dolor. Y mi dolor, mi verdadera prueba, estaba a punto de empezar. Nunca imaginé que un día, esa estabilidad que tanto valoraba se rompería con el sonido de unas ruedas arrastrándose por el umbral de nuestra puerta. Eran las 10 de la mañana de un martes cualquiera, el sol madrileño ya calentaba con fuerza, anunciando un día largo y caluroso. Estaba en la cocina, fregando los platos del desayuno, perdida en mis pensamientos sobre la lista de la compra, cuando oí ese ruido familiar pero inesperado. El clac, clac de unas ruedas sobre el suelo de la entrada, cada golpe un latido inoportuno. Al asomarme, vi a doña Pilar, mi suegra, parada en la entrada. Tenía 75 años, y sus ojos, normalmente perspicaces y llenos de una autoridad silenciosa, brillaban ahora con una alegría casi infantil. Arrastraba una maleta grande, tan grande que parecía contener una vida entera, y llevaba varias bolsas llenas de objetos que tintineaban suavemente. Su postura era decidida, la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada,
como la de alguien que acaba de encontrar un paraíso, un lugar donde, por fin, todo encaja. Me quedé inmóvil, con las manos empapadas de jabón, el agua goteando, gota a gota, sobre el suelo de baldosas de la cocina, formando pequeños charcos que parecían diluirse en el brillo. Antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, de que mi mente procesara lo que mis ojos veían, ella entró directamente, sin pedir permiso, sin una sola llamada previa. Depositó la enorme maleta en medio del salón, con un golpe sordo que pareció resonar en cada rincón de nuestra casa. Luego, con una naturalidad pasmosa, una que helaría la sangre a cualquiera, declaró: «Desde hoy, me quedo a vivir aquí. La casa de mi hermana Carmen no me da la tranquilidad que necesito, y la vuestra es amplia. Además, así os superviso un poco y no sois tan descuidados con el dinero». Sus palabras, llenas de una confianza inquebrantable, resonaron en el silencio que siguió. ¿Quedarse a vivir? De repente, mi mente se inundó de preguntas, de interrogantes sin respuesta. ¿Para siempre? ¿Y la casa que ella siempre había dicho que era para su vejez? El lugar donde había prometido poner un pequeño altar a mis abuelos, a sus padres. Ahora, ¿qué? Hice un esfuerzo enorme por tragar saliva, por mantener la calma. Me acerqué al salón, forzando una sonrisa que apenas llegaba a mis ojos. «Mamá, me hubiera gustado que avisara antes. Así podríamos habernos organizado. Ahora mismo, Héctor está viviendo con nosotros. Los espacios son un poco reducidos, me temo que se sienta incómoda». Pensé que mi tono era suave, diplomático. Esperaba comprensión, un atisbo de consideración. Pero la expresión de doña Pilar se endureció al instante, la sonrisa desapareció de su rostro como si nunca hubiera existido. Sus ojos, afilados como cuchillos de acero, me recorrieron de arriba a abajo, escudriñando cada detalle, cada posible objeción. Su voz se volvió gélida, cada sílaba un dardo preciso y doloroso. «Si la casa es pequeña, que se vaya tu hermano». Esas palabras resonaron en el salón como un puñal clavándose en mi pecho. Mis manos se entumecieron. El corazón me latía desbocado. Durante unos segundos, no pude creer lo que había oído. Pensé, por un momento fugaz, que había entendido mal. Que mi mente, cansada, me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Desde su habitación, Héctor, mi hermano, lo había escuchado todo. Salió al salón, con el rostro tenso, la mandíbula apretada, los ojos enrojecidos, como si una tormenta interna estuviera a punto de estallar. Su voz, aunque ahogada por la emoción, intentaba con todas sus fuerzas mantener la calma. «He vivido con mi hermana desde que nuestros padres fallecieron. Si mi presencia le incomoda, doña Pilar, me iré». Girada de golpe para detenerlo, sentí la garganta anudada, incapaz de articular palabra alguna. Vi cómo los hombros de Héctor temblaban ligeramente, su mirada cargada de una profunda herida, una que yo reconocía demasiado bien. En los últimos años, él había sido mi único apoyo, mi refugio, mi cable a tierra. Ahora, una persona ajena a nuestra sangre, ajena a nuestro dolor, lo consideraba una carga. El aire se volvió tan denso, tan pesado, que casi se podía oír caer un alfiler. En ese preciso instante, Carlos, mi esposo, entró por la puerta principal. Al ver la escena que se desplegaba ante sus ojos, se detuvo en seco, sus ojos revelaron una punzada de incomodidad, un destello de conflicto interno. Carlos habló despacio, bajando la voz, intentando mediar. «Mamá, Sofía y yo apreciamos que Héctor nos ayude en casa. Te pido, por favor, que no digas cosas que lo hagan sentir mal. Es parte de la familia». Pero doña Pilar lo fulminó con la mirada, su voz se alzó, cortante, precisa. «Ya he puesto la otra casa a nombre de Carmen, su valor era de unos 280.000 euros, 280.000 euros. Ahora quiero vivir aquí con vosotros.